Un tema súper interesante, desequilibrio económico en los contratos. Con el escaso tiempo que nos toca, voy a hacer comentarios bastante generales y le pido por favor a Talia que me ayude con el control. A ver, es importante mencionar que cuando estamos frente a un esquema de contratar con el Estado, todos ya sabemos que las reglas contractuales están prefijadas al momento que el Estado en contrato de obra lanza esta oferta, vamos a llamarlo así en términos sencillos, un formato de contrato, donde el contratista, el consorcio que va a ingresar, debe mantener un esquema de costo-beneficio, de mantener de manera anticipada qué tan rentable le va a resultar construir una carretera, un hospital, un colegio, y prever los riesgos que puedan haber en la ejecución de un contrato de obra. Siempre la construcción implica riesgos, riesgos que uno puede prever, climas, protestas. Estos temas cada vez más son más frecuentes en la gran geografía peruana, pero sin embargo van a haber otros riesgos que no se van a poder detectar en el contrato. Y adelante un tema que es sumamente interesante, que es parte de una investigación, la pandemia. Bueno, por otro lado, no nos olvidemos que mantenemos las famosas cláusulas exorbitantes, donde el contratista, el consorcio o el privado, pues en teoría no puede modificar el contrato. Quien puede modificar el contrato siempre es la entidad, y también poder entender que estas cláusulas generan que el Estado, las entidades en sus diversos ámbitos tengan mayor fuerza al momento de poder darse cuenta que hay posibles incumplimientos contractuales, o de poder jalar la oreja a un mal consorcio contratista que quizás no está realizando bien la ejecución del contrato. Y acá dos figuras importantes, ¿no? En un contrato de obra, por llamarlo a manera de ejemplo, existe mayor fuerza del Estado para prevenir o paralizar posibles incumplimientos contractuales. Una figura interesante en la intervención económica de la obra, o también, ¿no?, cuando se solicita el calendario acelerado. Entonces, estas dos figuras simplemente nos dan una pincelada de esta fuerza que tiene el Estado cuando el contrato de obra se ejecuta. Otro claro ejemplo está en la resolución del contrato. Cuando el Estado considera que el contratista, el consorcio, incurrió una causal adecuada, justa, esta resolución pues tiene que ser el camino, ¿no? Y no queda otra forma o fórmula para poder mantener vigente el interés público, la ejecución de este contrato, recordando que siempre estamos frente, pues, ¿no?, a este interés público y fondos del Estado. Bueno, dicho esto, también tenemos un principio llamado equilibrio económico-financiero del contrato. Y esto es interesante porque se encuentra en la norma de contratación pública. Considero que es uno de los principios que sirve de faro, sobre todo para los árbitros o los funcionarios que van a empezar a participar de una etapa prearbitral, justamente para llegar a entender que sí debe de existir un punto medio para poder recuperar este equilibrio económico-financiero perdido por muchas situaciones. Esto también está presente, pues, ¿no?, en nuestro Código Civil. Y acá hago un punto de hincapié, ¿no? La pandemia ha generado circunstancias económicas que han modificado diversos contratos. Recién este año se están emitiendo gran cantidad de laudos. Muchos de ellos también deberían estar, entiendo yo, bajo el derecho de defensa de las partes, recursos de anulación de laudo. Y sí es importante poder entender de qué forma los tribunales arbitrales, los árbitros únicos, están resolviendo estas controversias. A ver, un tema interesante que se ha dado mucho en las controversias de ampliaciones de plazo viene a ser este famoso comunicado que emitió el LOCE, el 005-2020. Recordemos que en un momento se había paralizado la industria de la construcción en el sector público. Entonces, se emitió este comunicado y es interesante porque con esto el Estado invita a las partes a que puedan generar puentes para buscar proporcionalidad, ¿no? Para poder
entender que la pandemia ha generado nuevas circunstancias y que tanto entidad y contratista debían entender que hay paralizaciones y que tenían que mantener una unificación de criterios económicos, ¿no? Para que pueda continuar la ejecución de una obra. Y esto se ha dado mucho en temas de ampliaciones de plazo. El contratista tenía que proponer cuál era el plazo aproximado que requería, ¿no? Un ejemplo para movilizar este personal, maquinaria, o el tiempo que le tomaba los protocolos para la pandemia. De esa forma planificar y entregarle una propuesta a la entidad, que muchas veces lo aprobaba, reducía el plazo, pero en general, días menores o días mayores, en muchas situaciones sí se llegó a generar esta ampliación de plazo. Discutible es que si uno estaba de acuerdo con un plazo menor o mayor, pero es importante destacar, ¿no? Este comunicado. Entonces, a raíz de la pandemia, también tenemos muchas opiniones que se emitieron por parte de los, acá tenemos la 046 del 2020, donde es interesante, donde se establece lo siguiente, ¿no? Que el Estado puede modificar los contratos, puede suspender los plazos de ejecución contractual y a la vez también podría generar de manera excepcional, porque la pandemia era un estado excepcional, que justamente permitía a la entidad poder generar una ejecución de prestaciones adicionales, reducciones de la prestación, ampliaciones de plazo. Y justamente es bien interesante poder entender el contexto de la pandemia, porque permitió que se pueda tener en cuenta estas figuras. Bueno, también tenemos la opinión 079 del 2020, donde de manera clara establece lo siguiente, ¿no? Ante la necesidad de incorporar los protocolos y medidas dictadas por los sectores correspondientes para evitar la propagación del COVID, en vista de que no resultarían aplicables los adicionales, las reducciones ni la ampliación de plazo, bien se podría modificar el contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral 34.10 de la ley, ello con el fin de alcanzar su finalidad y mantener el equilibrio económico financiero. Entonces, no podemos negar que la pandemia generó desequilibrios económicos, en muchos casos para el contratista porque no tenía su estructura de costos, protocolos COVID, movilización de personal o la reducción, vamos a llamarlo así, de las horas hombres que se encontraban en cierta zona. Pero también es importante poder entender que el Estado, el OCE, emitió estas opiniones para que los operadores arbitrales tengan mayores insumos al momento de poder analizar estas figuras. ¿Cuáles son las 5 figuras que he podido destacar? Obviamente, quizás se pueden de haber más, donde el contratista, el consorcio, considera que se perdió este equilibrio económico-financiero, podría retornar a este status quo, ¿no? Primero, que tenemos el principio de equidad. Segundo, el artículo 34.10 que habla de manera clara y precisa de la vigencia del principio de equilibrio económico-financiero, la modificación del contrato. Si bien es una potestad de la entidad, pero quizás un funcionario, una entidad que entienda que en la pandemia era necesario modificar el contrato, reducir prestaciones, y no llevar a que un consorcio, un contratista pueda ingresar a una fase, vamos a llamarlo así, pues de pérdidas económicas o de un cumplimiento forzado del contrato cuando ya no existía quizás esta necesidad, generaba mayores perjuicios económicos. Obviamente hablo en supuestos, ¿no? Porque la pandemia nos ha presentado diversos casos para poder analizar. Y por último, el comunicado del OCE, el 005-2020, que ayudó mucho en el sector de la construcción. Conclusiones. Bien, primero, que debemos de entender que el mejor ejemplo de análisis y de investigación, de poder entender de qué forma el principio de equilibrio económico-financiero se está presentando o no, lo tenemos en la pandemia. Actualmente ya se están emitiendo muchos laudos donde se están discutiendo temas como prestaciones adicionales, reducciones de prestaciones, ampliaciones de plazo. En muchas situaciones son muy diferentes. Hay momentos que las entidades pudieron aceptar una reducción porque entendían que era innecesario mantener este contrato porque ya no les resultaba necesario conforme al desarrollo de la pandemia, o quizás ampliaciones
de plazo que no brindaron la cantidad de días que estimaba el contratista, sino que consideraban con su equipo técnico que era una cantidad menor. Pero sin embargo, estos temas, solo a manera de ejemplo, se encuentran siendo discutidos, ¿no? En muchos procesos, tanto ampliación de plazo, aplicación de penalidades, resolución de contratos. Sí es importante poder entender que en la contratación pública el equilibrio económico-financiero sigue siendo un principio para contratar. Obviamente también consideramos que las entidades mantienen vigente este principio, ¿no? No se puede permitir entregar una obra sin que se cumplan los términos de referencia o las bases, o sin de que le resulte eficiente al Estado. Y por otro lado, tampoco el contratista del consorcio podría verse perjudicado cuando existen circunstancias como fue la pandemia que generaron una crisis económica. En general, eso puedo mencionar en esta primera parte, por favor, Talía, espero haber sido con el tiempo bastante bien. Es importante lo que estableció el doctor Tafur, ¿no? Acá un poco me alejo de mi tema para tener una reflexión general de, al momento que se tenga este reglamento, mantener un criterio equitativo, obviamente con la naturaleza propia de contratar con el Estado, y vuelvo a mi tema inicial, ¿no? En nuestro estudio de varios laudos, estamos viendo que en muchas oportunidades, durante la pandemia, ministerios, municipalidades y gobiernos regionales, por un temor a aplicar la norma de contratación pública, como son la reducción de prestaciones, ampliaciones de plazo, por el temor que hay a la responsabilidad de la Contraloría, dejaron de aplicar estas figuras que se encuentran en la norma de contratación pública. Entonces, nos llama la atención, ese era el momento más adecuado, porque quizás ya no tengamos otra pandemia y otro contexto donde, vamos a llamarlo de esta forma, era necesario entender la realidad del contratista, pero sin embargo, se aplicaron penalidades, se resolvieron contratos. En muchas oportunidades, el temor de funcionarios de las entidades fue lo que genera al final del día que no se tenga claro este principio de equilibrio económico financiero. Entonces, comparto lo mencionado por mis colegas, que es necesario reflexionar y también entender de cómo se están pronunciando los tribunales arbitrales, ¿no? Muchas veces todo este tipo de controversias son llevadas a estas disputas, entonces es importante poder canalizar toda esta experiencia. Muchas gracias, Talía, y también a los doctores que compartió la mesa.